Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Estamos en la Fundación Yehiel Foundation para hacer el shiur número 21 de la Devekut, hoy jueves 31 de marzo 2022. También quiero recordar que tenemos un Shabbatón seguido de conferencia. El Shabbatón será el 6 y 7 de mayo 2022 en Madrid. Y la conferencia que sigue será el 8 de mayo 2022 a las 15 horas sobre el tema Los planes del Mashiach. Planes muy interesantes vista la situación que hay hoy en día en el mundo. Nos va a aclarar todo de lo que está pasando y por qué y cómo se resuelve. Así que, bueno, entiendo que será una conferencia un poco sui generis, un poco diferente de lo conocido. Muy bien, pues adelante con las preguntas y luego daré la clase. Preguntas. A ver, Adolfo, te escucho. Buenas tardes. Mi pregunta es acerca de la meditación cabalística y si después de la manifestación del Mashiach se va a producir algún cambio en las meditaciones cabalísticas. Es decir, pues hay personas que oyen más, otros ven más, o si va a haber alguna diferencia, se va a ver más nítido esas visualizaciones, ¿va a haber algún cambio? El cambio es que se va a difundir la necesidad imperiosa de que toda la humanidad medite y que llegaremos a la masa crítica de meditación, que son 8.660 personas que estén meditando. Esa es la masa crítica a partir de la cual pues ya sabes que hay un efecto de contagio y que todo el mundo meditará, entonces el ser humano pasará a una dimensión superior. ¿Más preguntas? Emi, ahora voy, Mónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es sobre el comentario que hizo usted sobre la paradoja del abuelo, que por cierto me fascinó. Entonces, ahí nos hablaba de un estado de conciencia donde la persona pues ya no era esa persona. Muy bien. La pregunta en concreto es que cómo es el mecanismo cuando una persona cambia de estado de conciencia, cómo repercute en el entorno. ¿Con qué mecanismo? ¿Cómo funciona eso? Es un mecanismo de contagio. Cuando una persona cambia de conciencia, su vibración es tan fuerte que contagia todo su entorno. Ya está, te he contestado. Mónica, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Qué podemos hacer en el caso de desaparición de personas? Lo vemos muy comúnmente en nuestros países, sobre todo Hispanoamérica. Y bueno, lo vemos cada vez más común. Lo vemos en redes sociales, gente cercana, grupos cercanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramienta podemos usar para esto? Pues se trata de un tipo de esclavitud. Las personas que desaparecen son esclavas, entonces son secuestradas o esclavas, es un tipo de esclavitud. Y el Shem para liberar de la esclavitud es Mem Tzadi Resh. ¿Más preguntas? Dime, Verónica, te escucho. Maestro, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo poder saber distinguir o cómo actuar sin restricción a reprimirse? Una persona que no quiere hacer, que tiene que hacer restricción a lo mejor de un enojo o lo que sea, pero al mismo tiempo que se calla por no ser una persona reactiva, pero al mismo tiempo no llegar a sentirse reprimido, como ejemplo, ¿no? de muchos. ¿Cómo saber la diferencia entre restricción y no reprimir? No sé si me explico. Muy bien. Aquí esto es muy sencillo. O restringes el cuerpo o restringes el alma. De todos modos, uno de los dos se va a restringir. O sea, si tienes un enojo y restringes el cuerpo, has liberado el alma.
Y si restringes el alma, pues haces que el cuerpo haga lo que le dé la gana. Así que es uno u otro. Uno decide a quién le va a dar carta blanca. Pero en ambos casos hay una restricción. Y en ambos casos hay una represión. Lo que pasa es que cuando restringes el cuerpo a favor del alma, eso es considerado un corbán, es decir, un sacrificio como los que se hacía en el templo del rey Salomón. Sin embargo, que cuando restringes el alma, eso es considerado como puerta abierta a las fuerzas demoníacas. Así que tú eliges. Más preguntas. Luis, te escucho. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Referente a la pregunta que hizo Adolfo, un poco más de 8,000 personas que estén al mismo tiempo meditando. Me vino a la mente, usted tiene a lo mejor más de 280,000 alumnos. Hacer una meditación con la tecnología que está disponible al día de hoy, con esa masa crítica, consideraría yo que sería algo viable. ¿Podría hacerse antes? ¿Una meditación colectiva? No es por hacer la meditación que has hecho una conexión. Son 8.660 personas conectadas. Tú estás diciendo meditadas. Meditar puede meditar 200.000 personas o 1.000.000 de personas. Solo quiere decir que hayan conectado. Estoy hablando de gente que de verdad haya conectado y que haya hecho su teshuvá completa. Bien. ¿Más preguntas? Mónica. Si nos puedes hablar, por favor, de la comedia o del humor como herramienta cabalística. ¿El humor como qué, perdón? Como herramienta para conectar. Bueno, es muy sencillo. Nosotros adelantamos la alegría para que nos vengan eventos de alegría. Así es como desequilibramos el universo a nuestro favor para que el universo nos compense con hechos alegres. Entonces tenemos que siempre generar situaciones de bienestar y de alegría. ¿Y cómo se hace? Pues al estudiar los secretos de la Torá hay una alegría del alma muy grande. Entonces es fácil generar un buen humor. A partir de ese momento nosotros adelantamos una alegría que luego se va a compensar por circunstancias alegres. ¿Más preguntas? A ver, así, Emi, dime. Sí, esta pregunta es sobre la parasha anterior y hay tanta información aquí que me surgen varias dudas. Es con los hijos de Aarón, cuando presentaron ese fuego que era profano. Yo no sé si ese fuego era, ellos lo hicieron, no entiendo por qué lo hicieron, si por impaciencia o porque tuvieron una iniciativa. Esto sería una de las preguntas. Te voy a contestar. La normativa en el templo era que primero se sacrificaba un animal, después se le quemaba y de lo que quedara de las brasas y de las cenizas en esas brasas, con esas cenizas se encendía luego la Ketoret en el Kodesh HaKodashim. Eso es un fuego lícito. Ahora, si tú enciendes la Ketoret con un fuego que no sea de las brasas del animal, estás haciendo un fuego ajeno. ¿Qué quiere decir eso? No estamos hablando de matar un animal y de quemarle. Estamos hablando de anular nuestras malas cualidades animales, nuestras reacciones animales. Cuando hemos vencido las malas cualidades animales, entonces nos podemos dedicar a meditar la Ketoret. Pero aquel que no ha vencido sus malas cualidades animales, entonces no tiene las brasas para encender la Ketoret. Entonces, ¿qué quiere decir las malas cualidades animales? Bueno, pues el instinto más fuerte que hay es el sexual. Nadav y Abihu no estaban casados. Entonces su instinto animal no estaba controlado por la relación conyugal. Quiere decir que entraron a hacer meditaciones avanzadas sin estar preparados
con estar casado y con tener una relación conyugal sana. Eso se llama hacer un fuego extraño. Hay que descodificarlo, ¿vale? ¿Quién me pregunta más? Sí, y tenía otra, perdón, en relación con esto, porque luego Dios advirtió que se iba a producir un hecho que provocaría la santificación de su nombre. Y me gustaría saber si esto tiene que ver con la manifestación de Mashiach, cuando toda la humanidad sepa que Dios es uno. Acabas de contestar. Entonces es que aquí terminó la cosa mal. Quiero decir que pues, murieron los hijos de Aarón. No, acabó muy bien. Porque los hijos de Aarón se reencarnan en Pinjas. Y Pinjas era un Cohen Gadol casado. Así que hicieron su tikkun. Muy bien, gracias. Isabel, dime. Voy, Luis, voy. Ya está. Sí, hola, buenas tardes a todos. Quería hacer una pregunta, si lo he entendido bien, cambiar el nombre es una manera de cambiar el tikkun de una persona o de poner el contador a cero. Sí. Y entonces me pregunto, ¿qué pasa con los cortocircuitos que esa persona ha generado? Es que ya no es esa persona. La pregunta no ha lugar. Ha dejado de ser esa persona. Es como si yo disparo una flecha a una persona y cuando llega la flecha no encuentra la diana sobre la cual he disparado. Entonces la flecha cae en vacío. ¿Podríamos decir que es el mismo caso, un caso similar, como antes hemos comentado, como estar en un nivel de conciencia diferente? Claro. A ver, Fran. Si un estudiante de Kabbalah que está empezando pues, a meditar tiene una pareja que no está, digamos, sincronizada, que no estudia, que no medita, si él si hacen la relación conyugal K2 y él es el que solo medita, uno de los dos tiene efecto, funciona o tienen que ser los dos necesariamente. Entiendo que si son los dos serían más, pero mi pregunta es si sirve que lo haga uno solo. No sirve, pero uno destiñe sobre el otro y al final lo harán los dos. ¿Quién me levantó la mano? Que me he perdido por ahí. Luis, sí. Maestro, nosotros sabemos que los ídolos que son fabricados, estatuas, ya sea de madera o de barro, cualquier cosa, pues son objetos sin vida, están muertos. Y por eso se caen al piso, se quedan en pedazos y pues, se tiran a la basura. Pero en el caso, por ejemplo, del becerro de oro, ese becerro se formó del oro que tenía y se hizo un becerro. O sea, contenía no sé si es correcto decir un alma o contenía una energía. ¿Estaba vivo ese becerro? No, el becerro no estaba vivo, pero lo que hicieron es que coaccionaron a Aarón a Cohen para que Aarón a Cohen les revelara el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, que es lo que da la vida, y escribieron el nombre, los Erev Rav escribieron el nombre de Yud-Ke Vav-Ke cuando se lo sacaron a Aarón a Cohen en un pergamino y pusieron ese pergamino en la boca del becerro de oro para que el becerro de oro cobrara vida. Eso hubiera provocado el fin del mundo. ¿Pero qué hizo Aarón a Cohen? Inmediatamente montó un templo, ¿cómo se dice? Un altar portátil al pie del becerro para contrarrestar esa enormidad que habían hecho los Erev Rav. Si no, no hubiera tenido vuelta atrás. Y gracias a eso, pues la humanidad se salvó, pero con mucho sufrimiento hasta la llegada del Mashiach. Y por eso la humanidad sufre un caos desde entonces hasta hoy.
¿Ya? Verónica, sí, voy. Quiero saber qué lugar tienen las hormonas en el cuerpo a nivel espiritual que crea tanto descontrol, hacer que una persona se deprima y le cueste tanto trabajo, incluso estudiar los secretos, o sea, o crea tanto caos en una persona. ¿Qué nivel tiene? Bueno, es el mismo nivel del que tiene que tener pues una enfermedad de hígado o una enfermedad de corazón o una enfermedad de lo que tú quieras. O sea, tener las hormonas mal es una enfermedad que trae caos. Igual que si tú tienes cirrosis en el hígado. O sea, para eso están los endocrinólogos. No hay que permitir tener un cuerpo enfermo. Si tienes enfermo tienes que curar. Y si tienes las hormonas desequilibradas hay que ir a un endocrinólogo que te las reequilibre. Para eso hay medicación. Pero igual que curas las hormonas, curas tu corazón o tu hígado o tu cerebro o tu bazo o tus riñones. O sea, se cura. Entonces, cualquier desequilibrio dentro del cuerpo genera anomalías en la conducta. Por ejemplo, una persona que tiene pues un fuerte dolor de cabeza, pues tampoco va a poder estudiar. O sea, eso hay que curarlo. Todo se cura. Más. ¿Quién me había preguntado? Ah, sí, Adolfo. Sí. Sí, gracias, maestro. Mi pregunta es acerca de la angelomorfosis que nos hablabas en las clases de la sabiduría de Metatron, las joyas de la sabiduría de Metatron. Concretamente en la clase 8 nos hablabas de cómo habían conseguido esto, tan solo Hanoch, Elianabi y Moshe. La pregunta sería, ¿vamos a conseguir nosotros ese nivel de angelomorfosis mediante la meditación saliendo y volviendo al cuerpo? ¿Lo consigue solamente Mashiach? ¿Lo conseguirá parte de la humanidad? Esa es mi pregunta. No está basado en la meditación. Está basado en la Devekut, en cuanto te acerques a Dios. Cuanto más te acerques al Creador, más tu resonancia hará que tu cuerpo se transforme en energía de alma, y tanto alma como cuerpo se transformará en un ente etéreo, y será un ángel. Pero no te creas que solo por meditar te has acercado a Kadosh Baruj Hu al punto de hacer la angelomorfosis. Uno consigue la angelomorfosis en función de cuánto ayudas a los demás a acercarse a la Devekut, a Dios. No en base a la meditación. ¿Cuánto te has entregado por los demás? Entonces puedes tener una oportunidad. Y no es que el Mashiach, porque está el Mashiach, todos nos vamos a transformar en ángeles, no. Todos sabremos qué hay que hacer. Ahora, que lo hagas, mérito tuyo o desmérito tuyo. Bien. Con respecto a esto, maestro, si me permite, ¿qué ocurre, por ejemplo, si puedes ayudar pues, haciendo difusión de secretos del cielo o intentas aconsejar a personas, intentas difundir, pero las personas lo rechazan? ¿Eso cómo se contabiliza en el cielo si tú has hecho, pero las personas a las que has intentado rechazan ese conocimiento o no quieren? ¿Tú has intentado encender una hoguera? Pues al principio las primeras hierbecitas no prenden. Tienes rechazo. Insistes. Al final pues prende una ramita y muy pequeñita, que también se puede apagar, y vuelves a empezar. Y al final pues prenden 2, 3 ramitas y al final, después de mucho esfuerzo, metes el gran tronco. Pues así de difícil es ayudar a la gente. Tan difícil como encender una hoguera. Entonces, si en la primera ramita se te apaga, tú abandonas, pues oye, tu mérito es igual a 0. A ver, preguntas de internautas. Preguntas de internautas. ¿Qué pasa cuando un hombre rechaza a su mujer sexualmente?
Pues cuando un hombre rechaza a su mujer sexualmente, se acabó la relación. Es uno de los motivos de get. Cuando no hay armonía sexual es uno de los motivos de divorcio. Pero eso ya es legislación talmúdica. Otra pregunta, ¿por qué las letras hebreas durante la meditación tienen que ser blancas? ¿Qué pasaría si son de otro color, negras o otro color? Las letras hebreas son recipiente de la conciencia divina. La conciencia divina es de gran pureza. La pureza es el blanco. Si cambias el color, estás alterando la pureza divina. Y entonces estás haciendo avodah zará, idolatría. Otra pregunta, cuando Mashiach se revele, ¿las meditaciones serán más efectivas? No serán más efectivas, serán más numerosas. ¿Cuál es el secreto de Judith, Yehudit? El secreto de Yehudit ya viene dentro de su nombre. Está Yud-He Vav-He ahí metido. Es decir, es portadora de milagros. ¿Qué relación existe entre el tamaño de mi recipiente y mi conexión con Hashem? Una enorme relación. Cuanto más grande es el recipiente, más fácil es la conexión. Ahora, ese recipiente hay que dilatarlo. Se dilata con el estudio de Zohar HaKadosh, con el estudio del Shivim Tikkunim y con la tefila. Y también con la itbodedut, es decir, con hablar con HaKadosh Baruj Hu. Haciendo esas 3 o 4 cosas, se abre el recipiente. Y aquel que no lo consigue ni de una manera ni de otra, tiene que estar liado con los salmos de David sin parar, que también es un mecanismo de apertura al recipiente. Si Hashem ama a quien le ama, como aprendimos en las clases de Zohar, y si debo conocerle a través del estudio de los secretos del cielo para así amarlo, entonces, ¿amarlo significa elevar mi conciencia y estar cerca de él? No. Amarlo es estar loco por él, o loca por él. Amarlo es ya no poder prescindir de su luz, es sentir su luz. No es porque has elevado tu conciencia que te ha generado una emoción que ya no puedes vivir sin él. No. Amarlo es enamorarte y maravillarte de sus secretos al punto que se transforma en adicción. Eso es amarlo, ser adicto. ¿Puede una entidad espiritual influir sobre la tecnología y aparatos electrónicos como computadoras o celulares? Es al revés. Nosotros estamos por encima de todos los entes espirituales y nosotros tenemos que poner la tecnología al servicio de la Torah. Es al revés. En vez de creer que un ente espiritual maneja la tecnología, nosotros estamos por encima de esos entes espirituales o de esos niveles de conciencia y ponemos toda la tecnología al servicio del bien. Es al revés. Bien, pues si no hay más preguntas, empiezo la clase. Hay una perla muy bonita en esta clase. A mí me hizo sonreír, pero me enamoró muchísimo. A ver si la detectáis a medida que lo vaya contando, porque hay que captarlo, ¿eh? No te creas que es tan sencillo. Si captáis esa perla, me lo decís. Y yo voy a intentar hacer una pausa en el momento de decirla, pero ya veremos. Empezamos la clase de Dvekut número 21, Shiur número 21. Cuando alcanzamos el amor por Akadosh Baruj Hu, hagamos lo que hagamos, nuestra mente le tiene siempre presente. Vas a comprar el pan, tienes presente a Akadosh Baruj Hu. Y le das gracias al cielo de que en ese momento exista pan para que tú lo puedas comprar.
todo lo demás, cuando le tenemos presente en nuestra mente, todo lo demás carece de importancia. Solo nuestra conexión con el Eterno es lo que añoramos hasta volver a centrarnos en Él, para una nueva comunicación que significa el mayor placer por encima de todos los otros placeres conocidos. Os voy a explicar lo que es ese placer. Imaginaros el mayor placer que habéis tenido en vuestra vida. Cada uno con la edad que tiene. Elige el placer más grande que has tenido. Uno. El mayor placer que has tenido en tu vida. Cada uno puede imaginar una cosa. Uno puede ser el nacimiento de un hijo, otro puede ser pues, un regalo, otro puede ser un viaje, otro puede ser un amor, en fin, mayor placer. Ahora imaginaros todos los placeres que has tenido en tu vida. Bien. Quitamos todo lo malo y solo nos quedamos con la suma de todos los placeres que hemos tenido en la vida. Ahora imaginaros todos los placeres que han tenido todos los seres humanos en sus vidas. Sumamos todos esos placeres, no es nada al lado del placer que acabo yo de contar. El placer de tener a Kadosh Baruj Hu siempre presente en nuestra vida es infinitamente superior a la suma de todos los placeres que ha tenido toda la humanidad durante su vida. El amor que nos procura y el que le procuramos son una y misma cosa. Es decir, el amor que Él nos da y el amor que nosotros le damos es lo mismo. Porque Akadosh Baruj Hu es Ejad. Ejad quiere decir uno. Es una sola cosa. Y entonces, ambos amores también son uno. Es lo mismo el amor que le procuramos que el amor que Él nos procura. Eso es tema de reflexión profunda. Todavía no llega la perla, ¿eh? Ya veréis. Todo lo que existe es fruto de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Si no estuviera en su voluntad, simplemente dejaría de existir. Luego este shiur y vuestra presencia hoy es fruto de su voluntad. Si no, no existiría. Luego somos muy grandes privilegiados porque Él decidió que conozcamos estos secretos sublimes. Su voluntad se manifiesta en el presente mismo de cualquier gozo, cualquier placer que tengas. Te bebes un vaso de agua o te comes un fruto seco o cualquier cosa que puedas tener que te dé placer, ahí está la voluntad de Kadosh Baruj Hu que te permite tener ese placer. Y la prueba de ello es que las bendiciones de cada alimento son hechas al presente. Akadosh Baruj Hu permite que le conozcamos y se hace accesible a nosotros con la condición que le busquemos de manera sincera. Es decir, que para que Él se haga accesible, nosotros tenemos que tener la voluntad de buscarle. No digo de encontrarle, digo de buscarle. Por un lado, su cercanía y su amor hace que no perdamos de vista que Él es el Rey del universo. Es algo muy grande. El Creador es inmensamente grande, pero es que al mismo tiempo es muy cercano. Y eso nuestra lógica no sabe dilucidar dicha dicotomía, o sea, dicha contradicción. ¿Cómo puede ser tan grande y tan inmenso, porque todo el universo no es nada a su lado, y al mismo tiempo está tan cerca de nosotros? Nuestra lógica no entiende eso. Tendríamos que tener una suprainteligencia para abordar este concepto. Como fracasa nuestra lógica, y no lo podemos entender,
intentaremos entenderlo por la vía de la meditación cabalística. Al igual que hacemos una verajá por el fruto de la tierra, nosotros nos consideramos los humanos el fruto de la creación divina. Así que merecemos que Akadosh Baruj Hu nos haga una verajá. Wow. Ya, lo habéis pillado, ¿no? Agarras una manzana de un árbol, haces boreperi a etz, pero como nosotros somos el fruto de la creación, Akadosh Baruj Hu dice boreperi el humano. O sea, así que él nos tiene que hacer verajá. Mira cómo se ríe. Esa es la perla de hoy. Igual que nosotros hacemos verajá sobre el fruto, él hace verajá sobre nosotros que somos su fruto. Y cuando tú eres consciente de que él nos hace verajá porque somos su fruto, cuando eres consciente de esto que estoy diciendo, la verajá se activa. Si no lo sabes, la verajá no se activa. Lo es muy importante que os lo diga, porque en estos momentos él nos está haciendo la verajá. Mira qué bonito, ¿eh? Eso es un hidush, pero a ver si encontráis otro. Los preceptos que el judío cumple habitualmente no supera las 50 misvot. Las otras, hasta 613 misvot, son específicas del templo para los Kohanim, específicas del derecho penal del Talmud o de actividades no cotidianas. Pero de actividades cotidianas, más o menos 50 misvot. Pero las que respetamos han de verse como un soporte de inspiración profética basada en bendiciones que se deben de considerar como meditaciones de conexión. Es decir, cada misvá que hacemos es una meditación de conexión. Cada misvá que hacemos es un trampolín de profecía. Cada misvá que hacemos es una inspiración para acercarse a Kadosh Baruj Hu. Por ejemplo, las bendiciones de la comida kosher pueden considerarse con una concentración tal que nos lleva a la contemplación. Por eso la mesa de Shabbat se la considera como los korbanot del templo, los sacrificios del templo. Y como ya sabéis, la ama de casa que lo prepara se la erige como Kohen Gadol. Los preceptos y la voluntad divina se identifican de modo que al cumplir su voluntad nos entrelazamos con su voluntad. Es decir, cuando nuestra voluntad cumple la voluntad de Akadosh Baruj Hu, nuestra voluntad y su voluntad hacen fusión. Yehidá. Lo que nos permite establecer una conexión de Devekut con nuestro Creador. Y ahí está la respuesta. No es ampliar el recipiente, es fundir nuestra voluntad con su voluntad. Estudiar los preceptos de la Torá es una manera de conocer a Kadosh Baruj Hu, y cuando los cumplimos nos elevamos por encima de las cosas de este mundo. En cuanto estudias los preceptos de la Torá, ya no estás en esta dimensión. Acabas de pasar por una pasarela a otra dimensión, que es la dimensión divina. Además de que dichos preceptos nos santifican, es decir, que nos purifican el alma, limpiándola de las manchas que se le adhirieron
con los pasados cortocircuitos de esta vida o de vidas anteriores. ¿Qué quiere decir? Que cuando cumplimos con los preceptos de la Torá es operación limpieza de nuestra alma. Operación de cumplir con el tikún de nuestra alma. Operación de corregir los cortocircuitos de esta vida y de vidas anteriores. Eso hace el cumplir con los preceptos de la Torá. La devekut con el Eterno se facilita mucho cuando nuestra alma está santificada y desprovista de impurezas, porque si le quitas las impurezas cumpliendo con los preceptos, es más fácil acercarse a Kadosh Baruj Hu. Hacer lo que Kadosh Baruj Hu nos pide es un acto de amor. Lo mismo nos pasa con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nuestros amigos. Un acto de amor es cumplir con el deseo del otro. No con su deseo, sino con el deseo del otro. Porque si estás cumpliendo con tu deseo, no es amor, es deseo. Si cumples con el deseo del otro, eso sí que es amor. Y como Akadosh Baruj Hu nos ama, Él está cumpliendo con nuestros deseos. Incluso las pruebas que tenemos que vivir, porque es lo que nos permite ejercer nuestro libre albedrío, que le hemos pedido que nos deje ejercer nuestro libre albedrío. Akadosh Baruj Hu creó el universo por un acto de voluntad divina, de su voluntad. Akadosh Baruj Hu creó los mandamientos por un acto de voluntad divina. Luego, los preceptos son tan reales como la creación misma, es decir, que los preceptos los podemos considerar como objetos físicos. Igual que creó la Tierra o creó los planetas o creó las estrellas, creó los preceptos. O sea, los preceptos son una creación de voluntad divina, igual que las cosas físicas. Observar preceptos y mandamientos se convierte en un acto real lleno de voluntad divina. Ahora vamos a ver. Como Akadosh Baruj Hu y su voluntad son una sola cosa, observaremos sus preceptos con una meditación profunda y sentiremos al Creador a través de sus mandamientos al cumplirlo. Es decir, que podemos sentirle cumpliendo su precepto. Por ejemplo, hago el Kiddush del viernes por la noche. Es voluntad de Akadosh Baruj Hu. En el momento que hago el Kiddush, le estoy sintiendo. La bendición que precede el cumplimiento de una misvá unifica el mundo de arriba con el mundo de abajo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la verajá es el mundo de arriba y cuando esa verajá se aplica al acto es el mundo de abajo. Por ejemplo, si hago una meditación y una verajá en el momento que hago el Kiddush, es el mundo de arriba. Pero en el momento que agarro la copa y bebo el vino del Kiddush, es el mundo de abajo. Como he hecho una oración y luego he bebido el vino de abajo, y la oración es de arriba y el vino es de abajo, como he unido la oración al vino, pues he unido el mundo de arriba con el mundo de abajo. Cuando se une el mundo de arriba con el mundo de abajo, todo es verajá y todo es plenitud. Entonces la gente que, por ejemplo, hace el Kiddush sin verajá, pues solo está tratando con el mundo de abajo. No ha unido el mundo de arriba con el mundo de abajo. Por eso los preceptos lo que hace es que nos dice cómo unir el mundo de arriba con el mundo de abajo para llenarnos de plenitud. Bien, estas son las palabras que quería comentar del shiur número 21 de Devekut. Así que, igual que hacemos nosotros verajá, Akadosh Baruj Hu nos hace verajá. Eso era la perla de hoy. Sí, preguntas. Adelante. Ya. Espera, que vas a decir una Sharon. Sí, hay una cosa que se me ocurría cuando lo estabas diciendo. Dice, tú haces una verajá sobre una fruta que está buena, que está madura.
Y en uno de tus libros dijiste que los frutos, si eran ácidos, teníamos que esperar a que fuesen maduros. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos hace una verajá si el fruto es ácido. A lo mejor no. Entonces, para que nos haga verajá hay que Tenemos ser que estar maduros. Entonces, claro. Y de allí, pues toda la depuración que estamos teniendo con... Bueno, es para llegar a la madurez. Exacto. Entonces merecemos la verajá. Exacto. Entonces, esto es Mashiach, es lo que se me había... 100% verdad. ¿Quién me levantó la mano? Ah, sí, Adolfo. A ver. Maestro, después de esta barbaridad de secretos, por su belleza, ¿cómo puede convivir en esta tierra esta maravilla a la vez, en el mismo tiempo, con toda esa maldad y todo ese desastre que está? Es difícil de concebir. No sé, es como un... No comprendo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es que acabas de dar tú la respuesta y ni te has enterado. Mira, fíjate cómo has dado tú la respuesta. Debajo de un sol radiante enciendo una vela. ¿Me ilumina a mí esa vela? Pues no, porque está dando el sol a tope. Pero en la oscuridad enciendo la vela y de repente no tropiezo, esa vela es una maravilla, porque está en contraste con la oscuridad. ¿En qué momento has dicho maravilla? En contraste con el desastre. Si no, no es una maravilla porque no hay contraste. Entonces nosotros solo entendemos lo bonito en contraste con lo feo, lo grande en contraste con lo pequeño. Es porque existe el caos que aprecias la maravilla. Y en esa coexistencia sabemos valorar las maravillas. Pero mira, en el Olam Haba, que todos son Sodot, ¿dónde está el contraste? Así que este mundo es mejor que el Olam Haba. Aquí sí que podemos apreciar. Solo apreciamos por contraste. Por eso cuando aquí revelamos secretos de este tipo, los ángeles del cielo bajan a escuchar. Porque este es el mundo del contraste. No hubiera contraste, pues todo es maravilla, entonces ya no lo valoras. La respuesta la dabas tú con la palabra maravilla. Dime, Sandra. Sobre cuando nosotros hacemos una bendición y Akadosh Baruj Hu nos bendice, según entonces lo que has dicho tú, es Akadosh Baruj Hu que se bendice a sí mismo, da igual en qué sentido. O sea, al final no somos nada. No somos nada si te has quitado el ego, pero si tienes el ego, eres y él no está. Todo el trabajo es hasta qué punto te vas a quitar tu ego para decir que no eres nada. ¿Hasta qué punto? Te trabajo de toda una vida y no se llega. Por eso mi maestro una vez me dijo, el día que tengas un ataque de ego, date una vuelta por el cementerio y te darás cuenta que no eres nada. El cementerio es el lugar donde se te va el ego, te aseguro. ¿Ya? Dime. Hay un concepto que no capto muy bien, que no entiendo muy bien. Es el tema de cuando uno tiene un proyecto, ¿vale? Y no sé si lo entendí bien en tu shiur, pero decías que si el proyecto de uno va con la idea, con lo que Akadosh Baruj Hu quiere para ti, estás haciendo una fusión. ¿No es lo que dijiste exactamente? No lo sé. No, yo lo que dije que para que un proyecto salga,
tiene que ir dentro de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Si va contra la voluntad de Akadosh Baruj Hu, el proyecto no va a salir. Y la pregunta sería entonces, si va en contra de la voluntad de Akadosh Baruj Hu, ¿quiere decir que serían las fuerzas astrales las que te impiden que ese proyecto salga? El mecanismo por el cual no te va a salir el proyecto es cósmico. Son mecanismos cósmicos de leyes de causa-efecto entre el cielo y la tierra. No solo los astros, pueden ser los ángeles, pueden ser entes, lo que tú quieras que te van a bloquear. Pero no se puede ir en contra de Akadosh Baruj Hu. ¿Y cómo Porque sabes tarde o temprano el efecto rebote es terrible. Pero terrible. ¿Cómo sabes entonces al inicio que el proyecto que estás emprendiendo sea el proyecto de Akadosh Baruj Hu para ti? El proyecto de Akadosh Baruj Hu es el hombre. Cuando digo el hombre, digo la mujer. Todo lo que es ayudar al hombre, ayudar a la mujer a difundir los secretos del cielo, está de acuerdo con Akadosh Baruj Hu. Todo lo que es acercar a alguien a Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con Akadosh Baruj Hu. Todo lo que es alejar a alguien de Akadosh Baruj Hu no está de acuerdo con Akadosh Baruj Hu. Porque la Shema te lo dice, Ve'afta et Adonai Eloheja, y tú amarás a tu Dios. Entonces, si hay amor, estás con él. Si hay desamor, no estás con él. Entonces, primero, tú tienes que amarle, para eso hay que buscarle, estudiarle. Y luego ese amor lo tienes que difundir. Entonces dice, no, pero es que yo tengo un negocio que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Dice, no, pero cuando tú tienes ese negocio que no tiene nada que ver con la espiritualidad, conoces gente que no hubieras conocido de otra manera. Y a la hora de tomar un café o de tener una comida o una cena con ellos, ya les puedes acercar a esa espiritualidad. Entonces, estás de acuerdo con la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Aunque el negocio sea, pues yo qué sé, recoger manzanas o recoger peras o hacer agricultura, lo que tú quieras. Pero estás en contacto con gente que de otra manera no hubieras conocido y a ella la puedes enseñar, la puedes dirigir o la puedes calmar o la puedes dar una veraja. Entonces estás en línea con Akadosh Baruj Hu. Bien. Adolfo, una pregunta más y haremos una pausa. Sí. Con respecto, ahora que estabas comentando, ¿no?, de las fuerzas astrales o fuerzas del mal, vamos a llamarlas, que las has definido en muchas ocasiones, clasificado, pero hay una característica que siempre nos has dicho, que es que, siempre nos has repetido, que ellas nos pueden ver y nosotros no podemos verlas a ellas. Entiendo que no las podemos ver porque no son físicas, pero ¿cómo ellas nos pueden ver si tampoco son físicas? ¿Qué quiere decir? Y sobre todo, ¿y cuál es el motivo por el cual no las vemos? ¿Por qué el Creador en su voluntad decidió que ellos sí, nosotros no? Tú estás jugando al póker y alguien ha puesto un espejo detrás de tu oponente para que tú veas sus cartas. ¿Qué póker es ese? Dime. ¿Eso es póker? Sería trampa, claro. Claro. Si tú ves cómo actúan las fuerzas del mal sobre ti, acabas de poner un espejo y ya no estás jugando. Ya tu libre albedrío no va a funcionar porque sabes por qué Dios ha puesto esas fuerzas para que tú ejerzas tu libre albedrío, pero ya no estás ejerciendo el libre albedrío porque sabes por qué mecanismo te está probando. Entonces dices, pues ya no juego. Si juegas al escondite con un niño y yo te digo dónde se ha escondido el niño y el niño se da cuenta que yo te he dicho dónde se ha escondido el niño va a decir, ya no juego más contigo. Ya está, ya te he contestado. Gracias. Fin de la explicación. Hacemos una pausa. Venga. Vamos a meditar este nombre. Se pronuncia Tzamarkat y sirve para deshacerse de la gente tóxica. Gente que nos hace la vida imposible. Gente que siempre nos hace reproches, o gente que siempre nos critica, o gente que siempre
nos molesta, gente que nos pone nervioso o nerviosa. Este nombre aleja a la gente tóxica de nuestra vida. Bien, es que hay que conocerlo. Son las últimas letras recuperadas de cada frase de las 5 primeras frases del texto de la Torá. O sea, la primera frase de la Torá la primera línea acaba por Tzadi. La segunda por Mem, la tercera por Resh, la cuarta por Haf y la quinta por Dalet. Agarrando las últimas letras de cada frase, de las 5 primeras frases de la Torá, sale este Shem. Esto es un gran secreto de la Torá, Samarkand. Así que lo vamos a meditar hay que ponerle una estrella a David. Pero no hay que meterlo cerebro, corazón e hígado. No, solo hay que visualizarlo. ¿Vale? Lo vemos de una estrella de David y verlo ya es activar dentro de nuestra alma este poder. Bien. Entonces ponemos los pies paralelos en el suelo, las manos palmas boca arriba sobre las rodillas y vamos a respirar 3 veces profundamente. Son 3 fases: inspiración, guardar unos segundos el aire y exhalación. Inspiramos por la nariz, guardamos el aire unos segundos, exhalamos por la boca. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y las letras se van presentando una por una, las vamos a iluminar. Se presenta la letra Tzadi, la iluminamos. Se presenta la letra Mem, la iluminamos. Se presenta la letra Resh, la iluminamos. Se presenta la letra Haf, la iluminamos, y se presenta la letra Dalet, la iluminamos. Ya tenemos Samarkand completamente iluminadas. Son recipientes de conciencia divina. Podéis hablar con estas letras en libre conversación con ellas y pedirles autorización de usarlas para alejar gente que nos quita la paz interior. Porque necesitamos paz interior para acercarnos al Creador en Devekut. Es ese trabajo, hablar con este nombre. Y las mismas letras nos van a contestar. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Bien, aquel que quiera compartir su experiencia de meditación, que lo avise. A ver, Emi, voy. Emi. Sí.
Yo vi las letras que estaban como bailando y entonces se iluminaban como aquellas piedras del Cohen que se iluminaban y decían palabras. Y entonces se iluminó la Sade y la Dalet y entonces era como que me transmitían así como la puerta al Sadit. Y también vi un acordeón representando como que era de los 3 primeros párrafos y las últimas letras como un acordeón que se cerraba. Entonces vi a Adán y Eva y vi al Mashiach al final. Y ese acordeón se cerraba, como que cerraba el ciclo. Bien, Verónica. Sí, maestro. Yo hablaba con las letras y les pedía que por favor alejaran a todas esas personas que están creando tanto daño en Israel. Y me decían, ¿tú crees que no estamos haciendo nosotros algo? Claro que sí. Entonces yo les preguntaba, entonces, ¿por qué está habiendo todos estos atentados? Y me dijeron, ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. ¿No sabes que podrían haber sido más? Y por lo que estamos haciendo, ellos están trabajando para que no sean más. Gracias, maestro. Mónica. Gracias, se veía una luz muy, muy potente, un poco parecida a lo que vio Emi. Se veía la luz en las letras, me envolvía y bueno, finalmente sí era una protección también y me dijeron que iba a ver la verdad. Gracias. Bien, Adolfo. Sí, yo cuando finalicé de visualizar la última letra sentí como que se me erizaba, ¿no? Todo el vello, me pusieron los pelos de punta y luego preguntar a las letras porque quería entender, ¿no? Cómo alejaban el mecanismo o qué mecanismo era. Y entendí algo así como que mi verdadero cuerpo no era el cuerpo físico, mi verdadero cuerpo eran las letras hebreas, que era el cuerpo nuestro de la conciencia, estaba en las letras hebreas. Bien. ¿Alguien más? Isabel, ¿sí? Yo vi cuando pedí permiso, pedí autorización para que se alejaran todos aquellos que nos pueden impedir tener la calma y trabajar. Lo que vi fue un huracán en sentido inverso. Se iban hacia atrás como en forma de huracán y era todo como polvo muy oscuro y muy gris. Y luego quedaron solamente las letras dentro de la... Muy bien. ¿Ya? Bueno, pues a mí me vino a ver a Eliyahu Naví y me dijo, te voy a hacer ver quiénes son los Erev Rav. Y puso un cartel en el cielo que ocupaba, pues, más grande que la luna de grande, que ponía Tzamarkat. Y todos los Erev Rav se juntaron y se iban corriendo. Digo, mira, ¿ves? Ahí están. Erev Rav los ha identificado. Los Tzamarkat los ha identificado. Porque son los tóxicos. Esos ya se van de la tierra. Muy bien, pues acabamos la clase. Hasta pronto. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Gracias. Saco Baruch.